Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva lengua desatada para hablar, como siempre, de lengua y a través de la lengua de la vida y de tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Aunque en este programa a todos los invitados les pedimos que nos traigan una recomendación, un librito, una recomendación bibliográfica, es verdad que nunca nos habíamos detenido a hablar de palabras que tienen que ver con este ámbito, con el de los libros, las bibliotecas, como esta en la que nos encontramos, las librerías. De todo eso vamos a hablar con una bibliófila empedernida, podemos decir, es una bibliotecaria. Ella es Isabel Sánchez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días, buenas noches cuando nos vean los espectadores. Buenas noches. Estamos en tu casa, tenemos la oportunidad de agradecerte personalmente a ti y así también a todos los trabajadores de la biblioteca que nos hagáis este hueco tan extraordinario. Isabel es coordinadora de secciones de la red de bibliotecas municipales, pero trabaja aquí, en la Torrente Ballester, que como siempre decimos es un lujo, sobre todo para alguien como tú, que tienes un amor por los libros extraordinario. Cuando yo te decía, oye, vienes al programa y luego al final tendrás que seleccionar uno, ya llegaremos ahí, pero creo que ahí has tenido muy difícil, porque tú, podemos decir eso, que eres, además de bibliotecaria, una amante de los libros desde siempre, ¿no, Isabel? Siempre te han gustado los libros. Pequeñita. Desde pequeñita, desde que tuve mi primer libro, que me regalaron cuando tenía sarampión mi madre, Alicia en el País de las Maravillas, y a partir de ahí me enamoré de la literatura. Y de Alicia, porque además eres coleccionista de libros de Alicia, creo que tienes una colección preciosa, ¿no? Tengo una colección ya de casi 600 libros de Alicia en todas las lenguas, de todos los países y con montones de ilustradores distintos. Qué bonito lo que hizo tu madre regalándote ese libro. Sí. Cómo creó una persona amante de los libros. Isabel, decía yo que nos hemos detenido específicamente en este ámbito, aunque a veces con algunos de los invitados y hemos reflexionado un poquito sobre de dónde viene una palabra como libro, de dónde viene la palabra biblioteca, librería. Nosotros en español diferenciamos ambas cosas, la biblioteca, la librería, y ambas palabras son muy bonitas, ¿no? En sí mismas. Sí, son dos palabras preciosas, porque al fin y al cabo acogen libros. Tienen un origen etimológico distinto, por supuesto, se hacen actividades distintas, aunque cada vez confluimos más en actividades como presentaciones de libros, que se hacen en librerías, se hacen en bibliotecas, presentaciones de autores y otras actividades, narración oral, que también se están haciendo en las librerías. Somos primas hermanas, de alguna manera. Lo que pasa es que nuestros objetivos, aunque haya un objetivo común, que es que la gente se acerque a la literatura y se acerque a, pues a la palabra escrita, sí que efectivamente la biblioteca viene de esa palabra maravillosa que era biblioteque, que era la caja o el armario donde se guardaban los libros, y la librería tiene ese sufijo que es ería, que es donde se vende algo, una mercería, una carnicería, una librería, donde se venden los libros. Entonces, no son exactamente lo mismo, ellos tienen un objetivo comercial, como es lógico, nuestro objetivo es altruista, es un objetivo más relacionado con la educación, con la pasión por la lectura, por actividades y tal. En fin, nos complementamos bien. Es verdad, sí, las bibliotecas, ya lo hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Cada vez son mucho más que un sitio donde uno viene a buscar un libro y se va, sino que hay pues muchas actividades de animación a la lectura y a otras formas de cultura que están muy en relación con ello. Bueno, y la palabra libro, Isabel, aquí hemos hablado pues, sobre todo con Raúl de Tapia, con Raúl Lacanduerca, de lo que significan los libros en relación con los árboles. Pues es que es todo, porque primero la propia palabra libro, que ya os comentó Raúl, que viene de liber. Liber es la parte, no es exactamente la corteza del árbol, sino esta parte interior de la corteza del árbol, esa parte fibrosa que hay en la corteza del árbol. Esta historia es muy bonita porque es una palabra, por supuesto, latina, viene de los romanos. Para los romanos el libro era el bosque, era el lugar donde sus antepasados escribían. Ellos no conocían la palabra griega, biblión, que venía de las ciudades donde se utilizaban el papiro como escritura. Y entonces ellos no conocían esta capacidad de poder escribir en papiro y utilizaban la corteza de árboles para escribir. A mí me parece mucho más romántica la visión romana de escribir en los árboles, de escribir en el bosque, y que la otra palabra que bueno, pues no deja de venir de una cosa más comercial, ¿no? Donde se comerciaba con papiros. Así que los libros y los árboles siempre han estado
íntimamente relacionados. Y los libros son, decir que un libro es un objeto, a mí me resulta poca cosa, pero es verdad que son objetos que tienen sus partes y me gustaría que Isabel nos ayudara a definir las partes del libro y a ver cómo se llaman esas partes, porque no todos sabemos, o sea, decimos, bueno, pues esto es la portada, esto es la contracubierta, muchas veces no usamos los términos de una manera correcta. Sí. Un libro tiene algunas partes que se relacionan mucho con el cuerpo humano. Con el Cuéntanos cuerpo humano, algunos de esos nombres. con nuestra forma de vestir, por ejemplo. Pues no sé, podemos coger un libro cualquiera. Lo primero que nos vamos a encontrar en el libro, y muchos libros vienen con esto que nosotros denominamos la faja, bueno, que se denomina en nuestra lengua la faja. La faja es lo que lleva el libro para vender el libro mejor. Esto de la faja es un poquito de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, las fajas son como darle mucho bombo al libro. Necesitan venderlo y en la faja te ponen lo mejor que pueden. Un pequeño resumencito ahí de lo más no destacado. No es tanto un resumen, ¿no? Como la nueva novela ganadora del Pulitzer, es número 1 en Argentina, dice esta faja, sus tramas son endiabladamente inteligentes, sacan algunas pequeñas frases de los críticos que han hablado del libro y sacan, a veces fuera de contexto, pero para darle como mucho renombre. Esto sería la faja. Para llamar la atención, esa es la faja. La faja del libro. Que bueno, por razones obvias, porque va ahí arropando el libro, lo va envolviendo. Claro, luego muchos libros tienen una camisa o chaqueta, que es esto que veis aquí. Ah, chaqueta también se llama. Camisa o chaqueta. Entonces, le ponemos la camisa o la chaqueta al libro. Antiguamente había muchos más libros con camisas o chaqueta, ahora cada vez más los libros vienen sin ella, pero bueno, aquí veis este libro de árboles con su camisa y luego dentro está el libro, pues en lo que sería, a veces los hacen más igual que el dibujo que tenemos en la sobrecubierta, a veces está así, como veis aquí y tal. Estos serían las solapas, que también podrían ser las solapas de la chaqueta, ¿no? Entonces, en la solapa, ¿qué hay? Pues hay un pequeño resumen del libro, hay también información sobre la autora o el autor del libro, a otros libros que ha escrito. A veces las editoriales aprovechan la solapa posterior para poner una relación de todos aquellos libros que publican en su misma colección. En fin, es una cosa que, bueno, pues de alguna manera tú siempre que coges un libro miras en la solapa a ver quién es la escritora. Antes de, si no sabes nada sobre todo, pues para ver quién es, para que te o sea, que dé una tenemos idea. Faja, la chaqueta, la camisa la y las solapas. Pero luego nos vamos a las cubiertas y aquí es donde está la primera equivocación respecto en el lenguaje coloquial, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, cuando miras un libro como este dices, he visto en su cubierta, pero es que en realidad, he visto en su portada, perdón, pero en realidad esto es la cubierta del libro, porque la portada está dentro. Curiosamente, la portada es la página principal, que sería esta página que ves aquí, esa es la portada, la que aparece, y lo otro es la cubierta. Exactamente. Esto es cubierta y esto es portada. En la portada lo que aparece es el título, el autor y el demás, autor, ¿no? puede aparecer el traductor, puede aparecer, si hay ilustraciones, el ilustrador. Suele dar mucha más información que la cubierta. A veces la cubierta solamente tiene el título y el autor, pero toda la información mayor viene en la portada. De hecho, cuando nosotras catalogamos los libros, los catalogamos por la portada, no por la cubierta. Nosotros no nos podemos fijar en catalogar un libro por la cubierta, sino por la portada. Otra cosa que nos indica que esto es la portada es que en el anverso de la portada está toda la página de derechos. Aquí te va a decir cuándo ha sido publicado, qué edición es, su depósito legal, su ISBN, te va a decir de dónde han sacado la imagen de cubierta, te va a decir dónde se publicó por primera vez, en qué editorial, en qué país, te va a decir el lugar, la dirección donde se ha publicado de la editorial. O sea, es como el DNI del libro, ¿no? Aquí viene toda la información del libro. Y esta es la página que una bibliotecaria o un bibliotecario nos interesa más, ¿no? Entre esas partes del libro que tienen algo que ver con las cuestiones físicas de nuestro cuerpo está el cuerpo. Se habla del cuerpo del libro, ¿no? El cuerpo está aquí. Esto sería ya el cuerpo del libro. La parte central. ¿Y la tripa exactamente qué es? Pues la tripa sería cada una de las cajas, o sea, de los capítulos que forman el cuerpo.
serían las tripas del libro, ¿no? O sea, los cuadernillos que formarían el cuerpo del libro. Un poco como nosotros, más o menos. Sí, es verdad, es interesante, ¿no? Eso, las tripas, está formando el cuerpo del libro. Esto sería el lomo. El lomo, claro. Claro, los lomos además han tenido a lo largo de la historia muchísimos tipos de lomo. Antiguamente los lomos se hacían de tela, se hacían de piel, se hacían de cuero, se hacían separados al libro y luego se cosían, se doraban, se ponían imágenes, se iluminaban. O sea, el lomo era muy importante porque es lo que tú encuentras colocado en la estantería, claro. cuando lo ves. Y estos serían los cantos. Los cantos del libro, que ahora tampoco se hace nada en ellos, pero también en los libros antiguos también se ilustraban, también se doraban, también se coloreaban, también se hacían aguas. Hay libros antiguos con unos cantos absolutamente deliciosos. Bueno, y ahora cuando se quiere hacer una edición un poco especial, claro, pero ya es una cosa muy específica, no lo general. Eso es. En cuanto ya más que a la parte física del libro, en lo que se refiere al contenido, todos sabemos que el libro también tiene determinadas partes. Tenemos, por empezar por alguna de ellas, vamos por el principio, ¿no? Y tenemos el prólogo. Esa es la primera parte. Sí, puede haber una introducción. Ahí no hay unas reglas. Tú te puedes encontrar un libro en el que aparece el índice primero, en el que aparece el índice de ilustraciones, el glosario puede aparecer primero, no hay reglas, cada uno coloca donde le parece bien. Puede haber una introducción, la introducción normalmente la escribe la persona que ha escrito el libro, y luego hay un prólogo que lo que hace es la persona que ha escrito el libro encargarle a alguien pues que le haga el prólogo, a alguien que esté cerca del tema que ha escrito, que sepa mucho sobre el tema. Puede haber también gente que le encargue el prólogo a algún autor importante, porque eso supone relevancia, ¿no? Que claro. Sí, que además va a aparecer en la faja, con prólogo de Antonio Muñoz Molina. Entonces, bueno, pues eso ya le da como un otro nivel al libro. Ese es el prólogo. Introducción y prólogo. En la parte final de los libros, claro, pensamos en el epílogo. Pero hay otra palabra que a mí me llama la atención y que he leído hace muy poquito en el final de un libro, que es el ultílogo. Y esto no es muy común, ¿no? No es muy común porque antes sí se utilizaba. Lo que pasa es que ha quedado totalmente desfasado, ya no se utiliza. Lo pueden utilizar en algún momento determinado, pues en algún tipo de libros que estén además buscando esa parte más romántica. Hablábamos un día pues, del libro de Atapuerca. Sí, de Millás y Arzuaga, sí. Que tiene el ultílogo, pues bien, pues ellos han jugado también con ese recuerdo, esa remembranza de tiempos anteriores, ¿no? Pero en realidad es el epílogo, es un poco el resumen del libro, un poco todas aquellas cosas que han quedado un poco inconclusas se introducen en el epílogo. Es una forma de cerrar el libro. Es muy interesante cuando lees un libro, tanto leerte la introducción como el prólogo, como el epílogo, porque te aporta muchísima información te da muchas adicional. pistas, que hay mucha gente que se lo salta, yo me salto el prólogo, yo me salto la introducción, pero no, es interesante leerlo. Claro, hay que ir poco a poco entrando en el libro, ¿no? No es lo mismo el epílogo que el colofón. No. Y además el colofón es una de mis partes favoritas del libro. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es el colofón? El colofón surge, bueno, esto creo que en las tablillas de arcilla hace 5.000 años ya se hacía colofón. O sea, el colofón era como para decir, a partir de aquí ya no se hace nada más. Esto acaba aquí. Y punto final. Y punto final. Entonces, en esa época, pues a lo mejor ponían, el libro termina aquí, 2 palabras, esto se acabó, que es lo que luego posteriormente nosotros poníamos como fin. Hubo una época en que al terminar el libro ponía fin, como que esto se acabó, pero siempre había que terminar algo. En algún momento, yo creo que fue pues antes de Cristo, en el siglo II o por ahí, los copistas y los amanuenses y tal, cuando escribían a mano los libros, al terminar ponían el colofón porque era la única forma que tenían de aparecer ellos. Los copistas nunca aparecían. Entonces, en el colofón podían poner cosas, dejar como un pequeño rastro de su existencia y también decir: gracias a Dios porque he podido terminar este trabajo y no me he muerto en el camino, gracias a mi familia. Era como los agradecimientos que ahora se ponen al principio los ponían ellos ahí. Luego hubo un tiempo en el que el colofón desaparece, vuelve a aparecer. El colofón ha estado siempre como entrando y saliendo, ha sido como un elemento misterioso y tal.
Y en el siglo XVI hubo una explosión de colofones y entonces empezaron a poner colofones por todos los lados, unos colofones súper interesantes. Tenía uno aquí que había recogido, ¿Ah, sí? porque os lo voy a leer. A ver, muéstranos cómo es un colofón, dices, del siglo... Este es de la Ilíada de Homero. De la Ilíada de Homero, que además es curioso porque no se lee bien, hay partes ininteligibles en con este colofón, pero dice: yo soy una coronis, guardián de las letras. Calino me ha escrito con la mano derecha y, ahí no se entiende, si me prestas a alguien, coge otro rollo a cambio. Si me ensucias de grasa, te denunciaré ante Eurípides. Adiós. Adiós. Pero bueno, ya ha dicho bastante, ¿eh? Ya ha dicho bastante, ese es el colofón. Qué y bueno. luego sí que pasó que, por ejemplo, en el siglo XVII, que había muchísima carencia de papel, entonces no podían utilizar ahorrar, colofones, ¿no? Pues empezaron a reducir también y ya ponían terminó, acabó y cosas así, pero se ha retomado ahora. Y os traía también para que vierais, porque yo soy una apasionada de los colofones y colecciono muchos colofones porque los voy guardando porque me encantan. Coleccionista de colofones es casi el título de un libro, te voy a decir. Coleccionista de colofones. También es verdad que hay un catálogo que recoge muchísimos colofones. Mucha gente que va a comprar un libro antiguo busca colofones en los libros antiguos. Entonces, os traía varios, pero bueno, uno de ellos, por abreviar, es el libro de Walden, de Thoreau, el libro que es el gran naturalista por excelencia, que lo ha editado Errata Natura, es una editorial de ahora. Y fíjate lo que dice el colofón. El colofón tiene esta forma que ves aquí, porque ahora los colofones son ornamentados, dibujados y tal, y dice: Walden es el 14º libro de la colección La muchacha de dos cabezas, compuesto en tipo tacatá. Se terminó de imprimir en los talleres de Cadmo por cuenta de la biblioteca no sé qué tal, en abril de 2013, 378 años después de que una monja ursulina de Luditán comenzara a ver extrañas apariciones sobrenaturales, sin comas, sufrir violentas convulsiones y hacer proposiciones sexuales a un tal González, hombre atractivo, elegante, refinado y recién llegado a la localidad, que acogió un ramo de rosas por encima de los muros del convento y que, a pesar de la tacata publicada en defensa de la razón por un impresor de no sé qué y tal, o sea, es como te cuenta toda una historia en una historia colofón, completa, ¿no? Que es muy curiosa. Qué interesante, ¿cuánto dan de sí los colofones? Los colofones, sí. Bueno, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos también de la propia biblioteca en sí. Hay algunas palabras que están asociadas a ese mundo, y una de ellas es, aquí en esta biblioteca hay un grupo de teatro que se llama Tejuelo. Sí. ¿Qué es el tejuelo? Pues mira, el tejuelo es algo tan sencillo como esto que ves aquí. ¿Qué significa el tejuelo? El tejuelo lo que nos va a dar es la información cuando está en las estanterías del libro. El tejuelo lleva la asignatura topográfica. ¿Qué diferencia entre signatura y tejuelo? Tejuelo es... La asignatura es lo que va escrito y el tejuelo sería la etiqueta que contiene a la asignatura topográfica. Es decir, esto es un tejuelo con una asignatura topográfica. Ajá. ¿Vale? ¿Qué pone ahí? Ahora desde aquí pues no lo aquí veo. Pone el número que corresponde, ahora te explico qué lleva la asignatura topográfica. Ajá, vale. La asignatura topográfica lo que te hace es identificar al libro en su lugar. De manera que si yo quiero un libro de novela de Isaac Dinesen, por ejemplo, yo me voy a ir a la estantería y voy a ver que aquí pone N, que es una novela, Din, que son las primeras 3 iniciales de Dinesen, y el título es El festín de Babel, por lo tanto lleva Fes, que es el título. Cuando las bibliotecarias y bibliotecarios colocamos los libros en las estanterías alfabéticamente, colocamos toda la novela junta y dentro de la novela vamos colocando las 3 iniciales de autor y las 3 iniciales de título, con lo cual todos los títulos de Isaac Dinesen van a estar juntos y debajo va a estar el título para que tú lo busques. Si estás buscando El festín de Babet, no tienes más que irte a esa estantería, novela, Dinesen, Fes, y ya encuentras El festín de Babel. Claro, pues con eso ya me has contado bastante de cómo se distribuyen los libros, porque era otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo hace la biblioteca? Ahora nos parece que es algo, bueno, pues que siempre ha sido así, pero no siempre ha sido así. O sea, organizar una biblioteca, de esto habla muy bien Irene Vallejo en su libro Sí.
El infinito en un junco, ¿no? Cómo ha sido a lo largo de la historia la forma de ir procesando toda esa información para que una biblioteca esté ordenada, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de obra es, nos has dicho novela, el autor... La literatura va por un lado y los libros de información ensayos, informativos van por otro. Ajá. Es decir, la literatura, en este caso sería una novela, si cogemos una biografía, en lugar de la N va la B, y en lugar de llevar al principio las 3 iniciales del autor, como es en este caso, lleva las del biografiado, porque a ti lo que te interesa cuando vas a buscar una biografía en una estantería es encontrar la biografía de la persona. Lo segundo es saber quién lo ha escrito. Claro. Pero en este caso, si yo voy a buscar una biografía de Miles Davis, a mí lo que me interesa es buscar por el apellido de Miles Davis, no por el apellido del autor. Claro, ¿no? ¿Quién ha escrito esa obra? Claro, Claro, lógico. entonces en las biografías va en primer lugar esto, en la poesía iría pues exactamente igual que en las novelas, pero con una P. Entonces este libro es de Antonio Colinas y el libro te dice que es obra, porque es obra completa de Antonio Colinas. Entonces es col, obra y la P encima de poesía. Y eso es lo que aparece en la asignatura. Esto aparece en el tejuelo, que es la asignatura en el tejuelo, topográfica. Y esa es la asignatura. La signatura. En libro de teatro, pues en lugar de P y B va una T. Y va también el autor y tal. Bueno, pero, como nos queda no mucho tiempo, Isabel, no quiero que se nos pase también la oportunidad de que hablemos de tipos de libros y que expliques, porque yo creo que todo el mundo probablemente lo conoce, pero a lo mejor hay gente que no, lo que es un incunable y lo que es un libro antiguo. Me gustaría que explicáramos estas dos cosas. Bueno, los incunables eran los que estaban en la cuna, eran los primeros libros que salieron cuando la imprenta, ¿no? Esto es 1440-1500. O sea, un libro incunable se contemplaría entre aquellos libros que estaban entre 1440, que es cuando es la invención de la imprenta, y 1500. Los libros antiguos llegarían, pues estamos hablando hasta el siglo XVIII. Algunos autores dicen que es 1801, hasta 1801 sería el libro antiguo. Otra gente dice que es hasta 1820. Y luego a partir de ahí, ya en el siglo XIX, empieza el libro moderno. Esas son las diferencias entre el incunable y el libro antiguo. Todo el mundo sabe lo que es un libro de ocasión. Aquí tenemos una estupenda feria del libro antiguo y de ocasión que disfrutamos mucho y ahí nos encontramos con cosas más económicas, libros que en teoría están descatalogados y, por supuesto, todos esos libros antiguos. Hay libros troquelados, que estos son preciosos y no siempre son para niños, ¿no? También los hay no, que va, para los adultos. Hay para adultos también. Yo os he traído aquí un ejemplo de los que tengo aquí en el bosque. Este es Mi árbol de los secretos y es un libro troquelado precioso porque van con troqueles, ¿veis? Van con recortes, van también con figuras que sobresalen hacia arriba. Son verdaderas obras de ingeniería y de hecho el trabajo de ingeniería de un libro de estos es muy brutal. Mira qué árbol más bonito. Qué bonito, qué página más bonita, sí. Bueno, aquí hay libros maravillosos, ¿no? Tenemos una colección aquí de troquelados en la biblioteca, que es fantástica y que invitamos a todo el mundo que quiera pues venir a ver. Son pequeñas esculturas, son pequeñas esculturas, sí. Y también quería que mencionásemos dos palabras. Una es bestseller, que ya se ha impuesto cuando hablamos de superventas, pero tú dices que hay, ciertos matices, ¿no? Cuando hablamos de bestseller siempre pensamos que es literatura de baja calidad, ¿verdad? Sí, yo creo que se ha asociado un poco, esto es un bestseller, un poco de forma despectiva. No siempre es así. Un bestseller claramente es el libro del infinito en un junco de Irene Vallejo, porque se ha vendido, vamos, se ha traducido muchísimo. a montones de lenguas, ¿no? Claro, o sea, se entiende más. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces se asocia el bestseller al libro de baja calidad, pero que se compra mucho y que se lee mucho y tal. Pero no es así. Bueno, ahora te voy a poner en un brete y además te voy a pedir que en un solo minuto me digas, Isabel, amante de los libros, ¿cuál es el libro que nos vas a recomendar para los espectadores de La lengua desatada? Pues casi nada, ¿eh? Es un brete muy gordo, pero pues es que lo que voy a dejar es que me venga a la cabeza algo. Mira, te voy a decir, yo un solo libro yo no te puedo recomendar, pues yo trabajo en una biblioteca, leo muchísimo, no puedo. Bueno, lo voy a Pero comprender. sí voy a recomendar, que me hace mucha ilusión, a un autor, porque yo pienso que si me fuera a esas islas que siempre nos han dicho, y si te fueras a una isla, ¿qué te llevarías? Vale, pues yo me llevaría la obra completa de Stefan Zweig. ¿Y por qué? Solo muy brevemente. A ver, porque es lo más. Para mí es lo más, porque ha escrito biografías, ha escrito ensayos, ha escrito novela, ha escrito cuentos y tiene unos libros, cada uno
tal como lo trata en su vocabulario, en sus metáforas, en su forma de ver la vida, en su forma de conocer y reconocer el mundo, es de una belleza, de tal espectacularidad que te puedes leer una y otra vez cualquiera de sus historias y nunca te cansarías. Dicho con esa pasión, tenemos que conocerlo y leerlo. Isabel, una palabra para la caja, una palabra de una bibliotecaria, bibliófila, Vale, que me dejas lo pues, mismo, ya sé que una es difícil. Pues mira, creo que va a ser ex libris. Ex libris. Ex libris, que se escribe, si quieres, todo junto, ex libris. Y bueno, el ex libris es aquello que identifica, ¿sí?, que identifica el libro con su propietaria o su propietario. Entonces, la gente que amamos mucho los libros, ya nos hemos hecho todos un sello y todos vamos marcando nuestros libros con nuestro ex libris. Entonces, bueno, no sé, me parece que es una palabra, significa de o entre los libros. Y bueno, es lo que estamos aquí, entre los libros. Por supuesto. Ha sido un precioso paseo por el mundo de los libros, de la biblioteca. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos hecho este hueco en tu mañana de trabajo y hablarnos de libros. Gracias por venir. Gracias a vosotras. Nosotras vamos a hacer aquí ya la pausa del día, vamos a dejarlo aquí. Nos encontramos la próxima semana, si quieren, para seguir hablando de lengua. Hasta entonces.